Señor Mikhail, ¿por qué cree usted que haya despertado esta película? Una película que ni siquiera llenó un auditorio completo cuando fue estrenada en Hollywood, ahora la ira de los musulmanes. Sabemos que representar a Mahoma, pintarlo, por lo menos para ellos, es una ofensa. ¿Cree usted que efectivamente se trata de una injuria religiosa? No es la pregunta de es una injuria o una herejía. Son muchos factores. Imagine a alguien viendo diferentes cosas malas sobre la Virgen María o Jesús hace 1000 años. Europa habría tenido mucha rabia y el Papa habría condenado esto. Así que esto se trata de algo cultural que refleja básicamente la civilización, los aspectos culturales de una religión que se practica. Yo no sé cómo el Medio Oriente puede estar viviendo en tiempos del medioevo. Vemos aquí que hay algunos factores como Europa y el Medio Oriente, que de una u otra manera hay una transmisión de ideas que no son bienvenidas. Algunas hablan de religión y algunas no. Ellos de pronto no hablaron bien o de una manera correcta en la película. Un profesor de Harvard, Sir Huntington, dijo en los años 90, después de la Guerra Fría, es una tesis, una teoría que ha sido materializada, pero todavía, bueno, usted puede traer estabilidad a esta pelea, a esta lucha de las civilizaciones. La globalización como tal también puede vivir en armonía. En el caso de Europa, el Papa, por ejemplo, habría sentido mucha rabia si Jesús habría sido insultado. Pero hay diferentes escapes a esta situación. No hay una autoridad en el mundo suní o en el Islam. En este caso, sabemos que tras esta institución islámica en Egipto, hay gente muy respetable y también hay unos que renunciaron después de toda esa situación. Así que tenemos mucha rabia, tenemos una respuesta poco civilizada y muchas personas que están buscando por una identidad. Tenemos un presidente que incluso está en riesgo, hay gran confusión, hay asesinatos y hay un grado de desorden que hemos visto en la televisión. Mientras Estados Unidos intenta apaciguar los ánimos para frenar la arremetida de manifestantes musulmanes en contra de sus representaciones diplomáticas en Medio Oriente, la comunidad internacional sigue condenando el asesinato de los funcionarios estadounidenses en el consulado de Bengasi, en Libia. En Egipto, Libia y Yemen han tenido más fuerza las protestas antiestadounidenses. La ola de protestas en el mundo árabe no se detiene. La muerte de 4 funcionarios estadounidenses, entre ellos el embajador en Libia Christopher Stevens, en el consulado de Bengasi este martes, no parece ser el fin del enardecimiento de los ánimos en Medio Oriente. Mientras se propagan las manifestaciones en el mundo árabe en contra de las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos, la Casa Blanca trata de apaciguar los ánimos. Para mí, personalmente, este video es repugnante y condenable. Aparece con un propósito extremadamente cínico para denigrar una gran religión y para provocar odio. No hay ninguna justificación, ninguna, para responder a este video a través de la violencia. Los Estados Unidos, que el gobierno de este país no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con este video. En declaraciones a la agencia EFE, el presidente Barack Obama señaló que aunque se esperan más protestas en la región, no retirará a los diplomáticos estadounidenses de sus embajadas. Lo que yo preveo es que seguiremos viendo protestas durante los próximos días, pero en lo que quiero hacer hincapié es que nuestros diplomáticos están en peligro cada día en muchos de estos destinos
pero hacen un trabajo excelente y heroico. Por su parte, el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, rompió su silencio desde Bruselas. El mandatario musulmán, que apoya las protestas pacíficas en su país, condenó la afrenta contra el mundo árabe que constituyó la película La inocencia de los musulmanes, pero también rechazó el ataque al consulado de los Estados Unidos en Bengasi. Sabemos que si alguien mata sin justificación es como si matara a toda la humanidad. Así que nuestra responsabilidad es proteger toda propiedad. Como miembros del gobierno debemos proteger a los visitantes, los turistas, las embajadas y las misiones diplomáticas en Egipto. Y mientras Libia sigue con las investigaciones del ataque en Bengasi, donde también murieron cerca de 10 guardias libios, Ibrahim Dabasi, el embajador adjunto de Libia en la ONU, lamentó la muerte del embajador Stevens. La pérdida del embajador Stevens es una gran pérdida para el pueblo de Libia, así como lo es para su familia y para Estados Unidos. El embajador era un verdadero amigo de la gente y su personalidad era muy sencilla. Él tenía amigos entre los oficiales de alto rango y entre la gente del común. Desde las Naciones Unidas el llamado ha sido al gobierno de Libia para que recuerde la obligación que tiene como gobierno de garantizar la protección a las representaciones diplomáticas en su territorio y asimismo lo exhortó a que adelante las investigaciones por las muertes de los funcionarios estadounidenses. Yemen es otro de los países donde se han extendido las violentas protestas. El presidente Abdo Mansur Hadi presentó disculpas al presidente Obama por los disturbios frente a la delegación diplomática de los Estados Unidos. Los grupos que han hecho esto son una turba que no sabe lo que hace y no es consciente de los planes de fuerzas sionistas que tienen objetivos a largo plazo, sobre todo los que produjeron y difundieron el video que insulta al profeta Mahoma. Señor Jeremy O'Grady, editor del medio internacional The Week, usted ha escuchado que la solidaridad mundial está con Estados Unidos, pero mientras Barack Obama recibe esta solidaridad, dice: no voy a mover a ningún diplomático. Sin embargo, llama la atención en este discurso que ha pedido la protección de sus diplomáticos en los países donde están las embajadas. Ha dicho: si el gobierno de Egipto no garantiza la seguridad del personal diplomático, habrá problemas. ¿Por qué? ¿Por qué Mr. Obama dice esto? Sí, hay seguridad. Yo creo que hay una respuesta simple. Hay una precondición de brindar seguridad a los diplomáticos en cualquier país de lo que supuestamente es un aliado. Si usted mantiene seguro a este personal diplomático, ¿qué es lo que quiere el señor Obama? Entonces, pueden tomarse o no pasos eficientes para llegar a ese objetivo. Él está en una posición muy difícil en este momento. Yo sé que él no quiere alienar a Egipto y a su presidente y a su frágil estado que está en transición. Tiene que haber ciertas acciones que sean efectivas, que de una u otra manera no han pasado en los últimos días. Yo creo que la reacción inicial fue decir que esto fue algo terrible, el insulto hacia el profeta Mahoma, y también sobre las ideas que se han presentado, que son unas terribles ideas y que generaron estos ataques. Yo creo que el señor Obama, bueno, no particularmente por la amenaza, él trató de cambiar la visión del presidente de Egipto. Yo creo que la respuesta es que algo tiene que hacerse en este tipo de circunstancias. Debe haber algún tipo de acción para que no ponga en peligro las relaciones. En Puerto Ordaz, Venezuela, señor Omar Hernández, es deber de cualquier gobierno proteger a los diplomáticos extranjeros, pero es gratuito que el presidente Obama haya hecho énfasis en su discurso casi como una amenaza, diciéndole a Egipto: va a haber problemas si no protege a los funcionarios diplomáticos, en este caso en países donde los gobiernos todavía están en transición. Sí, a ver, recordemos que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que es una obligación de los estados receptores, en este caso los países árabes,
de proteger la integridad personal tanto del jefe de misión, del embajador, como del personal diplomático, así como la seguridad de las instalaciones. En principio, eso es obligación de los propios países que acogen a estas embajadas. Sin embargo, es obvio que estamos hablando de países como, que obviamente tienen un régimen democrático incipiente. Recordemos, en Libia apenas hace unos días el Consejo Nacional de Transición dio paso a un nuevo gobierno. En Egipto, por ejemplo, todavía no se sabe hasta qué punto tienen el control los militares o el nuevo presidente, que hay una pugna de poder allí. Y en Yemen ocurre algo muy similar. Entonces, obviamente, la situación de seguridad en estos países que tradicionalmente podría ser de un riesgo de medio a moderado, es una situación de alto riesgo en estos momentos, que quizás las fuerzas de seguridad, que en algunos casos ni siquiera existen de manera formal, o son fuerzas armadas que están en reestructuración, policías que están en proceso de tránsito de un régimen a otro, digamos, es probable que las fuerzas de seguridad de esos países estén incapacitadas, inhabilitadas, o en algunos casos ni siquiera dispuestas a prestar este tipo de protección diplomática a embajadas como los Estados Unidos, que han tenido mucha incidencia en lo que son los cambios políticos que ha habido en esos países. Ante ello, la opción de que sean los mismos Estados Unidos quienes protejan a sus embajadas es algo que quizás sería una solución a corto plazo, pero yo creo que sería una muy mala y pésima idea a nivel político. Ya vimos que, por ejemplo, hay un contingente de marines rumbo a Libia. El problema es que se puede empantanar la situación y podemos ver que quizás los fuerzas de Estados Unidos se vean inmersas en disputas con los propios ciudadanos de estos países, y yo creo que eso no es algo que la administración actual, en vísperas de unas elecciones presidenciales, desea hacer. Señor Nabil Mikhail, en Washington, usted es egipcio cristiano. ¿Cómo ve el papel que está jugando Mohamed Morsi en este proceso? Porque por un lado dice que va a garantizar la seguridad de los diplomáticos en la embajada en el Cairo, pero por otro también está apoyando las protestas, y la Fiscalía egipcia emitía ayer orden de captura contra 9 cristianos egipcios en Estados Unidos y el pastor Terry Jones por apoyar este tráiler de esta película. Bueno, de hecho es una muy buena pregunta. Muestra la paradoja, la contradicción en esta situación. El señor Morsi y los líderes que tomaron el poder después del señor Mubarak están en una contradicción. Para mí parece que es el ejército, no es solo está o tiene la misión de tomar el orden, sino también de proteger. Es una difícil cuestión para él. También está el hecho de que la violencia alrededor de la embajada en el Cairo puede salirse de las manos. Muchas personas en Egipto, incluso los que votaron por él, dejarán de confiar en él. Lo juzgarán, ya que no ha sido capaz de proteger la vida o guardar las calles. Así que es como la gente percibe a sus líderes y los juzgan. Así que en ese momento él está bajo la lupa. Ahora la pregunta es, ¿cómo saldrá de esta paradoja si los musulmanes pueden realmente llegar a una solución, o si puede controlar con el ejército las protestas que han surgido recientemente? Es un importante factor también en Estados Unidos. Ya sabemos que Obama está cerca de las elecciones. Ya la carrera para noviembre 6 ha empezado. Él no quiere parecer un presidente débil. Hace 3 años él fue a Egipto y habló sobre el mensaje de la democracia al mundo árabe. Pero aquí, desde los corredores de Washington, él tiene que tratar de moderar su mensaje, tiene que establecer la ley y el orden. Y al mismo tiempo, él es crítico de Egipto, pero al mismo tiempo tiene que cooperar con Egipto para poder restaurar el poder. Así que Morsi y Obama están en una situación muy complicada y hay un peligro que está ahí yaciendo. Las protestas en otros países árabes. Lo que pasará es que Israel puede atacar a los reactores nucleares iraníes, y yo creo que la imagen de las protestas que viene y que hemos visto se convertirá en actos más violentos y destructivos.
Hacemos una pausa en la noche. Al volver recordaremos otras publicaciones consideradas ofensivas por los creyentes del Islam y que generaron violentas reacciones en el mundo árabe. Ya regresamos.